las noticias del día con sus protagonistas. En Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, estamos en plena semana del Black Friday. Ahora se conoce como el Black Week en el mundo. La gente aprovecha esta semana para comprar algunas ofertas que consigue en el mercado. No solo, como les dije, es el día viernes, ¿no? Ya es un contexto que además ocurre cada año y que incluso a veces dura una semana o hasta un mes. He querido conversar sobre el fenómeno de Black Friday con Jesús Palacios Chacín, economista senior de Ocanalítica, pero más allá de esto, en el contexto, ¿no? Cada país tiene su contexto en el que ocurre el Black Friday, que además no era algo propio, sino que es un hito comercial de los Estados Unidos que se trasladó luego ya a distintas regiones y que, bueno, incluso América Latina llegó tarde, pero llegó. La pregunta es, bueno, en el contexto venezolano, ¿cómo entender el Black Friday? Sobre todo las cifras que justo aportó Ecoanalítica, ¿no? Para el 2024, Ecoanalítica calcula que la inflación cierre en 25,2%. Y en este contexto, bueno, ¿cómo se da esta dinámica comercial? Buenos días y bienvenido, Jesús. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Encantado siempre de acompañarlos. Por favor. Bueno, hablemos de el Black Friday caso venezolano, ¿no? Sí, mira, como tú mencionabas, ¿no? Es una tradición traída de Estados Unidos. Tiene apenas desde el 2019, además, aplicándose acá en Venezuela. Digamos que en los primeros años, sobre todo el 19, el año post-pandemia, el 21, tuvo mucha fuerza, incluso hasta el 22, que fue un año comercialmente bastante bueno. Y lo que has tenido quizás el último año ha sido, bueno, una excepción del lado de los comercios porque han pensado que no ha funcionado de la manera que esperaban, ¿no? Yo creo que acá el consumidor sí esperó oportunidades en el 19, en el 22, en el 23 quizás la dinámica comercial estaba un poco más afectada. Como sabemos, fue un año en el que las expectativas comerciales no se cumplieron. Como este año viene en positivo, nosotros tenemos una estimación de que el crecimiento del consumo va a estar por el orden del 5% para cierre de año. Nos hace también tener la expectativa de que puede ser un Black Friday mejor que los anteriores. Y ahí, bueno, también hay que, no todo está del lado de la demanda, es decir, el consumidor puede estar buscando opciones, puede aprovechar esas oportunidades de crédito que vale la pena decir. El año pasado fueron de los que más dinamizaron el sector, es decir, el microfinanciamiento y las opciones que tengan los comercios para operar con alternativas que permitan pagar a cuotas. Eso, pues, definitivamente un elemento que contrastó los casos que sí lo tenían con los que no en 2023. Pero este año, bueno, justamente, ¿qué iniciativas tienen que tomar los comercios? Bueno, hay muchas estrategias en el sentido de promocionar o mover productos que tengan alta rotación a precios que sí sean de descuento. El año pasado una de las primeras percepciones que tenían los consumidores es que no había rebajas, que las rebajas no eran suficientes, incluso en algunos casos que los precios habían aumentado, que se anunciaban con rebajas y no eran reales. Eso, bueno, el consumidor más bien lo castiga y no es una estrategia ganadora, ¿no? En este contexto, país como el que estamos viviendo, el consumidor hoy va a buscar los puntos en los que pueda pagar en bolívares con tarjeta, que pueda tener opciones de financiar de alguna manera ese gasto. Y también hay que pensar, ¿no? Que si en los últimos años el Black Friday fue más fuerte en sitios electrodomésticos, en sitios de vestir y calzado, sobre todo en sitios electrodomésticos, bueno, quizás también el consumidor ya tiene hoy el stock, el inventario de bienes que no había podido comprar en unos años y que son bienes que además son más duraderos que la ropa o que la comida, que son sectores que suelen tener mayor renovación, mayor dinamismo. Es decir, si compraste una lavadora, si compraste una nevera o si compraste un televisor, bueno, ya ese consumo que hiciste hace unos años, hoy no lo necesitas y eso también puede ser que haya una caída en la demanda. Entonces, insisto, los comercios tienen que ser mucho más dinámicos, mucho más activos en estrategias de venta en estos momentos. Bueno, tener, digamos, productos que sean gancho en los comercios. Los televisores suelen ser un atractivo, ubicar otros productos que puedan ser accesorios o servicios adicionales al final para fomentar justamente la compra. Dice, al final, gancho un producto que te pueda atraer gente al local y que luego te ayude también a dinamizar la venta de otros productos con mayor margen, sobre todo para el negocio. Los locales tienen también que buscar justamente la gestión de productos que tengan la visual de que, bueno, no, se te puede acabar el inventario. Eso es atractivo siempre, decir, bueno, quedan pocos cupos o desde el punto de vista de la venta de un producto, quedan pocas
Ujú. disponibilidad de ofertas. Esas son estrategias al final que se aplican. Y bueno, los espacios de la tienda acomodados justamente para que sean atractivos, que sean cómodos para las visitas que harán en estos días los consumidores. Yo creo que va a haber seguramente más asistencia a las tiendas, pero la oferta va a estar o la oportunidad va a estar en los comercios que realmente vean esto como Sí, una un evento oportunidad. que dinamice, exacto, que dinamice el consumo y que bueno, les permita arrancar como la temporada ya navideña o decembrina justamente con una estrategia que permita mayores ventas. Y creo que, Shirley, se da en contexto además el Black Friday, que si bien, como decía, esperamos crecimiento del consumo este año, no has tenido quizás la expectativa de Mm. un año electoral tradicional en la que el gasto sube enormemente, en la que las expectativas de crecimiento en general son mucho más altas, es decir, un crecimiento de 5%, aunque es positivo, mejor que el año pasado, no te termina quizás de llenar todas las expectativas y eso también está en la dinámica de los negocios incidiendo. Y entonces, bueno, lo que decía, además llega en un contexto en el que tienes un diferencial cambiario que hace Ujú. que la agresividad comercial pueda ser castigada frente a más bien una agudeza financiera que tienen que tener los negocios porque, bueno, lo decíamos hace unos días, ventas o sea, o un volumen de ventas elevado no es garantía de la rentabilidad del Ujú. negocio, sino una combinación entre una estrategia comercial afinada con criterios financieros justamente que busque atender bien el tema o las dificultades cambiarias que genera esta brecha de casi 20% Sí, bueno, entre el tipo de cambio oficial, ¿no? justo quería hablar de eso, ¿no? ¿Qué tan agresivo, digamos, es comercialmente en cuanto a las ofertas puede hacerlo el comerciante venezolano? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, se enfrenta, por supuesto, a un diferencial, a una brecha cambiaria. El tema de un contexto, digamos, un país multimoneda, el diferencial que hay entre una moneda y otra, es decir, qué tanto margen tiene para aprovechar una semana como el Black Friday para movilizar sus ventas, ¿no? Bueno, y si además tiene que, como es legal, cobrar a BCB, la pregunta es, bueno, si realmente el comerciante está dispuesto a perder o, en el contrario, bueno, cobra BCB, pero aumenta el valor del producto. Entonces, bueno, ¿qué campo tiene realmente para poder ser agresivo en el Black Friday? Y por otra parte, del lado del consumidor, bueno, ¿hasta qué punto realmente goza de un Black Friday, ¿no? O de esas ofertas. Sí, sí, por eso decía que a veces los consumidores van a priorizar igual los lugares en los que puedan Ujú. pagar con punto de venta o con bolívares, ¿no? Porque el consumidor está buscando justamente dónde tiene que poner menos dólares, donde quizás se le hace más fácil justamente, porque hay que decirlo, es una economía que hoy, aunque los precios están dolarizados en más de un 95%, las referencias de pago están casi en un 70% en bolívares. Entonces, mucha gente está pagando en bolívares, están buscando gastar los bolívares que reciben en la mayoría de los casos, ¿no? Y obviamente para los comercios hay un desafío, claro, acá. Manejar muchos bolívares con una gestión o una dificultad cambiaria como la que ya hemos comentado. Ahí hay estrategias, Shirley, ¿no? Justamente, bueno, muchos comercios han pasado a referenciar en euros los precios. Yo creo que eso genera algunas barreras del lado de los consumidores, se sienten un poco estafados o engañados al momento de ver las cuentas cuando ven que ya la referencia no es el dólar. Los comercios pueden manejar, digamos, distintas estrategias justamente para hacer cobertura entre lo que cobran en dólares, entre lo que pagan en dólares. Ahí hay algo que en Econolítica hemos explicado como la fórmula un poco de cobertura cambiaria en este contexto, porque bueno, tienes algunos elementos, ya lo que cobras en dólares no tiene riesgo cambiario, ya lo que pagas en bolívares también te quita riesgo cambiario, es decir, porque los proveedores todos tienen que cobrar a Banco Central, a la tasa del Banco Central. Entonces, bueno, por ahí tienes unos elementos de cobertura, pero sí hay oportunidades de aprovechar. Y Mm. nosotros pensamos justamente que en este contexto, bueno, los comercios tienen, insisto, tener estrategias comerciales que se aten a un criterio financiero, pero sí puede salvar o puede generar un dinamismo en las ventas a partir de esta fecha y sobre todo, como digo, marcar también, generar esa señal de que tu comercio va a estar activo en las temporadas de Navidad o diciembre, que van a ser seguramente mucho más fuertes en comercio, pero esto marca, como Mm. lo hace también en Estados Unidos y los mercados occidentales, un arranque de esta etapa y creo que es importante que los comercios se posicionen, reforzar los mecanismos de atención al cliente, reforzar las ventas digitales que también te pueden significar ahorro en la gestión
del negocio operativo, del negocio presencial, promociones que sean de repente atractivas a los seguidores que ya tienes, a tus suscriptores de las cuentas en redes sociales. Recuerda que, bueno, al final la venta en redes sociales puede generar el comercio justamente menores costos operativos. Entonces, si yo promociono, si yo hago énfasis en ventas comerciales a través de las páginas web, a través de mis aplicativos, bueno, puede ser una forma justamente en la que también dé señales a los consumidores de descuentos, ¿no? Te doy un cupón si te suscribes a mi plataforma web, te doy un cupón si te suscribes a la aplicación. Y eso es una forma, Shirley, también de generar una dinámica que sea atractiva, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de la población puede, desde el punto de vista económico, participar en una dinámica de Black Friday? O tomando en cuenta cuando tú ves, por ejemplo, la cesta básica, tú dices, bueno, realmente hay oportunidad para que el bolsillo del venezolano participe de esta dinámica, que no sea más allá de lo necesario, de lo básico, que es alimentos, sí, mira, ¿no? Alimentos totalmente. alimentos Sí, y salud, medicamentos. sí, sí. Sí, mira, al final ya sabemos que el presupuesto familiar en más de un 60% se va en esos dos rubros. Y luego te queda, bueno, educación, te queda transporte, como rubros que también tienen bastante interés. Y la realidad es que tú tienes cerca de un 10-15% de la población que tiene oportunidades activas, ¿no? De aprovechar la compra de electrodomésticos, porque, bueno, genera ingresos mensuales que están por encima de los $500. Luego tienes un segmento que para nosotros no es desconsiderable, ¿no? De más del 30% del país que igual está ganando entre $300 y $600, Shirley, y creemos que ahí, bueno, también puede haber ofertas efectivas que capten a ese nicho de la población. Es decir, ahí también hay un mercado que tiene posibilidades, que tiene capacidad de compra, y creo justamente que esos son a los que tienen que estar apuntando, los comercios. ¿Cómo entender hoy qué necesitan ellos? Mira, hay que incidir y hay que ser mucho más claro en que hoy es un mercado en el que hay que planificarse mucho más, en el que hay que investigar y hacer estudios de mercado para entender bien qué está buscando ese consumidor, porque distinto a otros años, hace 10 años atrás quizás, la forma en la que se gestionaban los negocios en Venezuela, no todo lo que se coloca en el anaquel rota, no hay posibilidades infinitas de que el consumidor compre, y hay que pensar que el comercio, justamente la forma que tiene un retailer de comercializar, de rentabilizar su negocio, justamente con la rotación de inventario. Si no, se queda con el peor de los mundos, que es un producto que está parado en el anaquel y sin posibilidades de comprar o buscar nuevas opciones, lo cual descapitaliza el negocio. Entonces es importante, hoy un mercado en el que sí tienes oportunidades, creo, si apuntas a los nichos de consumidor, quizás no el de más alto target, o el de más alto target sí es una opción, pero hay que decirlo, está en ese rango entre 10 y 15%. Si empiezas a pensar justamente en targets un poco más abajo de los $600 o los $500, hasta los $300, que creemos que hay un nicho de oportunidad, bueno, pues justamente pensando en alternativas más económicas, audífonos, relojes inteligentes, algunos teléfonos móviles, pues que puedan permitir la renovación de ese tipo de flotas, que son de rotación un poco más alta que lo que mencionaba antes, bienes más duraderos como televisores, neveras, microondas, que en buena medida pensamos que hay un rezago todavía en la compra, pero los sectores que ya han podido hacer la renovación de esto han aprovechado los últimos años para hacerlo, vía los descuentos que ha habido en algún momento y las alternativas de microfinanciamiento, ¿no? Entonces hay que pensar que la demanda de esos bienes más duraderos también tiene unos elementos o tiene un tiempo de duración o de estacionalidad que va vinculada al desempeño o al rendimiento de esos productos. Entonces hay que pensar justamente en los productos que tengan una rotación más alta, como los que mencionaba. Bueno, estas son las proyecciones, veremos, ¿no? Cómo, sobre todo después dará, me imagino que la Cámara de Centros Comerciales el balance, y también Concecomercio, cómo se comportó específicamente en este contexto económico de Black Friday o el Black Week en Venezuela, la Semana Negra. Con descuentos. Te agradezco mucho, Jesús Palacio Chacín, economista senior de Ecoanalítica, @jpalacio.ch, por allí lo pueden seguir, y @ecoanalítica, por allí tienen las cifras. Supongo que ustedes también van a hacer el seguimiento de cómo se comporta el Black Friday este año en Venezuela. 7:23, hacemos una pausa, ya volvemos. Palmeras en el Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda, la superestación. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Acarigua, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, La Guaira, Margarita,